6 de la mañana con 53 minutos. Vámonos al carrusel informativo. No haber cambiado habría sido irresponsable. Habría significado condenar a México al rezago. Habría implicado privar a la población, en especial a niños y jóvenes, de los beneficios de la era digital en su vida diaria. Por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Parra. Acepta que es la persona del video, acepta que recibió el dinero y confirma autógrafa junto con su abogado particular, acepta los temas. Nosotros nunca desechamos sus pruebas. Se recibió reporte de la privación de libertad de un grupo de personas en el restaurante antes mencionado ubicado en Desarrollo Urbano Tres Ríos. El reporte también señalaba como responsables a varios sujetos armados a bordo de varios vehículos. Estos terribles hechos deben impulsarnos a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades para llevar ante la justicia a quienes arrebataron la vida a nuestros compañeros. Raimundo, antes de empezar con el análisis de las primeras planas, ¿quién creen que ya despertó? El presidente Donald Trump. Buenos días, presidente Trump. Un poco alterado y de mal humor amaneció el día de hoy el presidente Donald Trump, quien está retuiteando muchos mensajes de las cuentas oficiales de la cadena Fox y también de CNN, pero no es la cadena oficial de CNN. Parte de los tweets que está publicando desde hace ya una hora, despertó a las 5 de la mañana el presidente hoy, son acerca de la cadena de televisión CNN. En uno de ellos dice que son la cadena de noticias falsas. Dice, wow, CNN se tuvo que retractar de una historia de Rusia y 3 empleados tuvieron que renunciar por esta misma historia. ¿Qué pasa con todas las demás falsas historias de CNN? Son noticias falsas, dice el presidente Trump, quien después retuitea un mensaje de CNN con este logotipo. Sin embargo, en lugar de la C, se la cambia por la F en el tema de Fake News Network, en lugar de lo que implica esta cadena y estas siglas, aparte de todos los tweets que ha puesto respecto a la cadena CNN, el tema de los demócratas y el tema también de algunos libros, Sean Hannity y los periodistas que son afines al presidente Donald Trump. Lleva cinco tweets el presidente Trump desde esta mañana. Aquí, en lo que se refiere al presidente Donald Trump, bueno, las estrellas se le alinearon esta mañana. Sí debe estar enojado, pero debe estar celebrando, debe estar encima de su cama brincando de gusto y tuiteando ahí, porque efectivamente ayer se hizo pública la renuncia, que la presentaron ayer mismo, tres personas, 3 miembros muy experimentados de CNN, un productor ejecutivo, el editor de investigaciones especiales y un reportero de investigación muy bueno, que él fue contratado en abril. Él venía del equipo de investigaciones del periódico The New York Times, porque difundieron que Antonio Scaramucci, que administraba un fondo para Donald Trump, estaba siendo investigado por el Senado en relación con los presuntos vínculos con el gobierno ruso. Resultó que la información no era correcta. Se enfureció tanto el presidente de CNN, que ha invertido muchísimo dinero en la cobertura de toda la investigación en torno a Donald Trump, que pues se retractó. La cadena de televisión retiró de toda de su plataforma digital esta información y presentaron su renuncia estos periodistas. Hay muchas filtraciones falsas que están que provienen de la misma Casa Blanca, precisamente para confundir a la prensa, y parecería ser que este fue uno de los casos en los que cayeron en información errónea que les fue brindada. Sí, esto no es el primero, ya son otros 3 casos previos en los cuales CNN se ha colocado en una situación incómoda. El más famoso es el de Katie Griffin,
que era la anfitriona de este programa especial de Año Nuevo que tiene CNN, que presentó, esta fotografía con una máscara de Donald Trump ensangrentada, pero que parecía que lo hubieran decapitado, muy fea. Tuvo que renunciar. También otro conductor, Reza Aslan, tuvo que renunciar porque pues resulta que así como el presidente Donald Trump se vuelve a veces loco, él también se volvió loco, y en Twitter lo que hizo fue utilizar un lenguaje muy soez, muy vulgar en contra del presidente Donald Trump. Ya también había habido otros momentos, uno en particular recientemente donde tuvo que rectificar CNN su información relacionada con las audiencias del exdirector del FBI, James Comey. Es decir, CNN ha estado emproblemada. No tiene el rigor que sí tiene New York Times, Washington Post, entendiendo que es otro tipo de medio de comunicación, pero ese rigor... Nunca ha tenido CNN un gran rigor. Decían allá en Estados Unidos los periodistas, caramba, si CNN tuviera buenos periodistas sería una gran cadena de televisión. No es el rigor que tiene la BBC de Londres, que tiene la Deutsche Welle en Alemania, que tiene la propia televisión francesa. Pero vamos, tampoco es México en todos los sentidos. Ya quisiéramos nosotros que ante errores de esta naturaleza pues hubiera rendición de cuentas. Con una cadena privada, con una cadena de cable, entendiendo que la BBC, NPR en Estados Unidos son las públicas. No tendrían por qué tener ese tipo de rectificaciones, como por ejemplo nunca la ha tenido Fox News en las historias que dañan al presidente Obama, por ejemplo. No, y no hay rendición de cuentas. Allá sí, aquí no. Esa es la gran diferencia. Yo lo recuerdo nada más como una pequeña anécdota. Un reportero en un periódico en la Ciudad de México que se inventó que habían liberado a Diego Fernández de Ceballos como 2 meses antes de que fuera liberado, y ¿qué crees? Lo premiaron con una mejor cobertura, una mejor fuente de información. Por haber tenido la primicia 2 meses antes. Bueno, el cinismo fue que cuando lo liberaron dijeron, como lo adelantamos... Desde hace 2 meses. Como lo adelantamos antes de que secuestraran al jefe Diego, lo liberaron, ¿verdad? Bueno, vámonos. Ya no me hagas hablar mal de la prensa aquí. Vámonos mejor directamente a las portadas. Vamos. En la Ciudad de México, en América Latina y en el mundo. Milenio dice en su titular: coalición sí, alianzas no. Esta es una declaración en la cual coinciden el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que quiso ser independiente, y el que fue el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones. De la Fuente dice que es inviable la candidatura presidencial partidista o independiente. Esta es una entrevista que le hace Milenio. Es muy interesante porque durante mucho tiempo se ha coqueteado con la idea de que el exrector de la UNAM pudiera ser un candidato independiente. Pues él aquí está ya entrando a una realidad y asumiendo que la realidad es que no están los tiempos ni para una candidatura independiente, pero interesante, tampoco una candidatura presidencial partidista, en el sentido de que sea un solo partido el que vaya a la contienda presidencial. Esto es lo que trae en su portada, en su principal titular, Milenio. Excelsior sigue con el tema del frente opositor y dice, nace dividido. Nace dividido está recogiendo lo que sucedió con las tribus en otros partidos, las tribus del PRD. En otros partidos se le dicen corrientes, facciones. En el PRD, por el tipo de comportamiento que tienen, se les llama tribus, que sigue siendo muy primitiva la manera como las tribus del PRD hacen la política. Ayer quien salió a decir, nosotros no queremos que esto vaya, es Dolores Padierna, la coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, y que junto con su esposo René Bejarano tienen una corriente en decadencia que es Izquierda Democrática Nacional, y que ha perdido muchísimo poder en la administración de Miguel Ángel Mancera. De hecho, ya desde Marcelo Ebrard habían venido a la baja, y ahora es el momento en que dicen, vamos por la nuestra. Esto es lo que está registrando Excelsior. Y también trae el tema que ayer era su principal, sobre lo que está sucediendo con las viviendas y los desarrolladores, y sigue tocando este tema de los desarrolladores y el incremento del precio del cemento, que hay que insistir, es un tema bastante delicado, por lo que puede significar como una señal
para lo que es el comportamiento de la economía, el indicador económico. El Universal tiene una entrevista con el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, quien dice que Guatemala exige el cese a maltrato de migrantes. Eso es lo que le dijo el presidente Jimmy Morales al presidente Peña Nieto en su reciente visita de Estado, pero por si se les olvidó, aquí el canciller guatemalteco regresa al mismo tema. Y el Universal y algunos otros periódicos sí están registrando el problema que tiene Jaime Rodríguez el Bronco con él mismo y que está tratando de echarle la culpa, de transferir la culpa a los medios. Dice, se pone Bronco, el Bronco, contra los medios, es lo que está señalando. Hay como 6 medios que están en la mira de Jaime Rodríguez el Bronco, que no le gusta cómo es la cobertura. Caramba, pues es que tampoco le gusta a los neoleoneses cómo gobierna. Y nadie puede decir, pues lo voy a demandar por incompetente, porque la incompetencia hasta este momento no está tipificada como delito. Qué lástima, porque, bueno, quién sabe qué iba a pasar también aquí, ¿verdad? Bueno, ya veremos qué hacen nuestros legisladores, si tipifican la incompetencia suprema para ver qué es lo que hace, qué es lo que sucede. Vámonos y vamos a mencionar 2 periódicos brasileños, 2 de los 3 grandes periódicos brasileños. O Globo, que es este conglomerado que tiene su base, su sede en Río de Janeiro, que tiene esta fotografía, vamos a mostrárselas, espectacular. Esa persona que está de espaldas, por si no lo han adivinado, es el presidente de Brasil, Michel Temer. Dice, Temer fue denunciado, dice, lo acusan de haber recibido dádivas de corrupción. Esto es lo que está acusándolo la Fiscalía y Folha de Sao Paulo, obviamente. En Sao Paulo, la capital, pues realmente la única ciudad real que existe en Brasil, ¿no? Río de Janeiro está bien como playa, como bahías, pero esta es la única ciudad que sí parece ciudad. Dice Janot, que es el fiscal brasileño, acusa a Temer de corrupción. Con una buena fotografía, mordiéndose el dedo el presidente Temer. También me parece que el foco gráfico interesante hoy la elección. Sí, creo que son 2 fotografías muy afortunadas las que publica la prensa brasileña sobre este tema. Muy impresionante, que hay que decir también, ha sido la prensa brasileña a lo largo de 30 años la que ha ayudado a que las instituciones en Brasil funcionen con sus denuncias. Luego de haber tenido que publicar recetas de cocina, creo que recetas de cocina o espacios en blancos durante la dictadura, pero esto te habla también durante los tiempos de la dictadura, donde había censores militares en las redacciones. Pues lo que hicieron los periódicos brasileños fue publicar recetas de cocina, poemas o simplemente dejar los espacios en blanco para que sus lectores dijeran, aquí les censuraron una información. Otros tiempos en Brasil en ese sentido. Seguimos con la prensa internacional, Raimundo, si te parece bien. Iniciamos con el diario Financial Times, que le da su foco gráfico a un caso que ha tenido mucha resonancia en las redes sociales por lo que implica este hombre que es dueño de una farmacéutica y él se ha negado a bajar el precio de algunas de las medicinas que están a la orden también del público, y es Martin Schrickle quien está enfrentando un juicio y es hoy a quien el Financial Times le da su primera plana. Sin embargo, me parece que la información relevante, importante en ese sentido, se encuentra hacia abajo con esta victoria pequeña, esta victoria temporal del presidente Donald Trump, que hoy el diario Financial Times lo engloba en un tema de seguridad nacional y como dice el presidente Trump que tiene una victoria por parte de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, vámonos al diario estadounidense New York Times, que tiene en su foco gráfico una fotografía del presidente Trump que llama mucho la atención. Me parecería ser que es una fotografía de un hombre empoderado, de un hombre que va caminando con dirección, y eso es lo que refleja el diario el New York Times precisamente en esa primera plana. Ayer Donald Trump caminando hacia el Jardín de las Rosas ahí en la Casa Blanca, donde dio una conferencia de prensa junto con Narendra Modi, el primer ministro de India, y parte de lo que dice hoy el New York Times como 2 de sus historias principales. Por una parte, la decisión temporal de la Suprema Corte de Justicia de permitirle al presidente Trump de poner en operación esta prohibición de 6 países de poder viajar a los Estados Unidos con sus ciudadanos a partir del tema de los musulmanes, la investigación y esta parte que el presidente ha insistido en muchos sentidos. Por otra parte, la nota que está hacia la derecha habla acerca de esta información que publicó el día de ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso, en donde advierten que en caso de que pase el tema de
del Trump Care, echando para atrás el Obamacare. 23 millones de personas se estarían quedando sin seguridad médica. Esto pone a pensar a los senadores republicanos que no pueden perder ellos más de 2 votos o más de 2 senadores porque apenas están en el límite, en la línea, en la raya de poder tener su mayoría para que el Trump Care pase finalmente en el Senado. Vamos a ver quién se la rifa en cuanto a los senadores republicanos, a pesar de que se puede dar la pérdida del seguro de 22 millones de personas. Vámonos ahora rápidamente con el diario Washington Post, que de igual forma refleja esto como la información más importante. Por una parte, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir temporalmente al gobierno del presidente Trump esta prohibición, y por otra, los datos que está publicando la Oficina de Presupuesto del Congreso respecto a que 22 millones de personas podrían perder la cobertura de salud en caso de que se apruebe esta iniciativa de los republicanos. Vámonos ahora, si les parece bien, con el diario Wall Street Journal, que también llama mucho la atención la fotografía, el foco gráfico que eligen para esta primera portada, para la primera plana el día de hoy. Es este abrazo incómodo de Narendra Modi, el primer ministro indio, con el presidente Donald Trump, luego de que este terminara su mensaje, un mensaje muy positivo para la relación entre Estados Unidos e India. Corrió Narendra Modi a los brazos del presidente Trump y fue ahí el momento de este incómodo abrazo entre Narendra y el presidente. Fue un momento muy complicado porque durante su mensaje Trump habló mucho sobre las libertades, pero en ese mismo mensaje a los únicos que ignoró fue a la prensa. La primera enmienda, que es la libertad de expresión en Estados Unidos, para Donald Trump, la verdad es que cero preguntas, no cero es lo nada, suyo, no sí. hubo nada. Es más, si están aquí, nada más porque no los puedo correr, porque se vería muy feo. Pero bueno, ahí, qué maravillosa foto. Sí, sí. Son grandes amigos, por lo que se puede apreciar en esta... Habló muy bien del presidente Trump, y a mí me sigue llamando la atención el hecho de que no se haya reunido todavía con el presidente Enrique Peña Nieto. Han comenzado ya, pues prácticamente las reuniones con todos los aliados de Estados Unidos, y México sigue faltando ahí. No, pero sí hay una razón. Y la razón y esto es lo que explican particularmente los diplomáticos mexicanos, es que para poder tener una reunión con el presidente Donald Trump, inclusive se van a ver en Hamburgo en unos cuantos días en la reunión del G20, y no se había buscado una cita, es que tiene que haber cosas concretas, porque simplemente reunirse sin poder anunciar absolutamente nada, lo que ven sería contraproducente. Esta es la razón por la cual no se ha buscado, o sea, no es que no se le hayan dado, no se ha buscado una reunión con el presidente Donald Trump, porque con toda la negociación del Tratado de Libre Comercio, con toda la agitación que existe en Estados Unidos contra Donald Trump, entonces no se sabe qué es lo que podría salir, pero sobre todo no tiene nada que podrían anunciar en este momento. Pues así es como amanece la prensa nacional y la prensa internacional. Vamos ahora con Luisa Cantú, quien nos tiene algunas recomendaciones del mundo digital, de lo que maneja hoy la prensa, algunos cartones, algunos moneros y más. Adelante, Luisa. Gracias, Juan Pablo, y muy buenos días, Raimundo. El día de hoy vamos a empezar con una nota de Fusion. Escogí este medio en particular, a pesar de que varios medios traen el tema, porque me gustó mucho la cabeza y cómo editorializa. Dice, la Suprema Corte de Donald Trump hizo muchas cosas espantosas el día de hoy. Y es justo este título el que mete la intención de los autores de, pues, ligar un poco a la Suprema Corte con Donald Trump, a pesar de que esta tendría que ser un ente autónomo. Vamos a hablar, por supuesto, del veto migratorio, pero antes de eso vamos a hablar de todas las demás cosas que pasaron el día de ayer, lunes, en la Suprema Corte, que era el último día de sesión que tenían antes de la próxima, que será durante el verano. Y lo que dicen en este artículo es, sí, por supuesto, es muy importante poner los ojos en el veto migratorio, pero también en otros fallos o otras resoluciones que emitieron el día de ayer. La primera es sobre la posibilidad de que los padres homosexuales o las parejas del mismo sexo puedan poner ambos nombres en el acta de nacimiento de sus hijos. Esto venía de un caso en Arkansas, donde 2 mujeres intentaron en un hospital registrar a su bebé con ambos nombres, y el hospital les dijo, no, en este estado lo que se registra en el acta de nacimiento son los nombres de los papás biológicos, no del matrimonio. Lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia y ayer fallaron en contra de esta pareja a favor del Estado, y seguirán siendo los padres biológicos y no el matrimonio quienes registren a los hijos. En otro tema muy importante que se votó también el día de ayer, fue sobre el control de armas, un caso que llegó desde California, Peruta, contra el Estado de California, porque Peruta argumenta que él puede portar armas en cualquier lugar. Hay que recordar que en Estados Unidos sí está permitido que cada quien tenga armas en su domicilio, y cada estado decide si lo puede tener en la vía pública o no. En el caso de California está prohibido, no puede haber armas en la vía pública, a menos que la Suprema Corte, que ya decidió que sí va a escuchar este caso y lo resolverá a finales del verano, dé la luz verde, y entonces se siente un precedente para que
muchas personas puedan tener armas en la vía pública. Y por último, el que creo yo que es más grave fue una resolución sobre la distancia entre iglesia y Estado, porque ayer resolvieron que sí pueden darles fondos públicos para hacer cosas como de infraestructura. En este caso particular era sobre una iglesia que quería cambiar el patio. Entonces la Suprema Corte, en vez de decirle, pues tú eres una institución privada, tendrías que hacerlo tú solito, aceptó darle fondos públicos de infraestructura para que hiciera estos arreglos. Entonces para muchos es una gran regresión porque está justo quitando la separación Estado-religión. La siguiente nota que les recomiendo es mi favorita del día de hoy, la verdad, está en el Washington Post y se llama, más bien habla sobre el veto migratorio. No voy a entrar en detalles, excepto por la infografía que está hasta el final, porque lo que dice básicamente es: este veto migratorio de Trump hacia los 6 países nunca hubiera evitado ningún atentado terrorista, porque ninguno de los actos terroristas ha sido de personas de estos países. Ninguno desde el 2001, contando los accidentes del 11 de septiembre, han tenido que ver con gente de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria o Yemen. Al contrario, la mayoría de los atacantes en todos los actos terroristas del 2001 al año pasado son de Egipto, por ejemplo, de Líbano, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos y sobre todo nacidos en los Estados Unidos. Son los que más abundan en los atentados terroristas. Entonces, bueno, esta infografía está muy buena, tiene también un mapa para que rastreemos en dónde están ubicadas las personas extranjeras de estos países, y la información está muy buena y muy completa. Pueden darse una vueltita el día de hoy en el Washington Post. Por último, vamos a ir con este medio de El Salvador que es muy bueno, elfaro.net, formado por los hermanos Martínez hace unos años. La verdad es que este medio se volvió muy famoso por un área que tiene que se llama Sala Negra, que se enfoca básicamente en pandillas. Y el día de ayer en la tarde subieron este texto muy interesante. En realidad se puede descargar este libro que estamos viendo en pantalla, Migraciones en América Central, Políticas, Territorios y Actores. Y el artículo que les recomiendo el día de hoy habla sobre el caso específico de El Salvador. Aquí hay 21 autores que colaboran, el libro se puede descargar gratuitamente en el enlace, pero el caso de El Salvador, el autor sale a defender un poco que la verdad la culpa la tiene mucho Estados Unidos. Como que siempre que se aborda el tema de las maras y de las pandillas y de todo en el foco público, se le echa la culpa a la incapacidad de los gobiernos centroamericanos de lidiar con el problema y no pues a lo que dio origen, que son básicamente las cárceles y las cárceles en Los Ángeles en este caso, y bueno, en general para los migrantes, y las malas condiciones en las que viven en este país. Estas son las 3 recomendaciones del día de hoy. No se desesperen si vamos a ir al ratito con esta encuesta, pero hasta las tendencias. Por lo pronto regreso con ustedes. Bueno, aquí ya estamos de regreso con ustedes. Le damos la bienvenida a Federico Lamón. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que ya va a estar también aquí con nosotros los martes. Pero vamos ahora. Gracias. Directamente en la línea está Luis Carlos Ugalde, que pues acaba de dar a conocer ayer su informe, el informe de Integralia, que pues donde están ya viendo la forma como impactaron las elecciones, el escenario electoral, el escenario nacional aquí en México. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Raimundo, muy buenos días. Oye, ¿por qué no, Luis Carlos, nos haces un resumen de este informe que estamos viendo, pues el análisis de cómo impactaron las elecciones del 2017, bases electorales importantes, y cómo estás tú también, como está Integralia, planteando pues los retos para el 2018 y quizás lo que tendría que hacerse, pienso yo, una reforma electoral para el 2019? Sí, así es, Raimundo, muy buenos días. Pues lo que detectamos en este informe es primero que las elecciones del 4 de junio cambiaron radicalmente la distribución del poder político en Veracruz, en Nayarit y aún en Coahuila y el Estado de México, donde el PRI era un partido hegemónico. Hace 6 años el PRI ganó con 42 puntos de diferencia en Edomex, ganó en 25 puntos de diferencia en Coahuila y hoy solamente por menos de 3 puntos. Entonces sí hubo un cambio que fue opacado por la percepción de que como el PRI había ganado en Coahuila y Edomex, entonces nada había cambiado, pero sí cambió mucho. Segundo, sí hubo condiciones correctas de organización electoral por parte de las autoridades electorales, pero las condiciones de la competencia se han degradado muchísimo. Intentos de compra del voto, amedrentamiento de electores, condicionamiento de programas sociales, gastos excesivos. Y esa percepción de que las condiciones de la competencia se han degradado lleva a que los electores, segmentos de los electores, sobre todo aquellos que votaron por candidatos perdedores, piensen que los resultados son ilegítimos, incorrectos y que hubo fraude. Tercero, pensamos que para 2018 llegamos como estamos,
en una situación precaria, con un cuestionamiento duro a las autoridades electorales, con un desencanto respecto a las elecciones, y veremos lo mismo que vimos, candidatos que se autoproclaman ganadores la noche de la elección, desacato de resultados por los perdedores, mucho clientelismo electoral durante las campañas, mucho gasto, tal forma que desafortunadamente así llegaremos, y el próximo año hay 30 elecciones locales, 9 de gobernador, más la presidencial. Así es que la posibilidad de que haya mucho conflicto pues es muy alta. Esa es la forma como llegamos a esa elección, Raimundo. Oye, Ricardo, tengo varias preguntas de lo que nos acabas de decir. Cuando tú dices que cambió la distribución del poder, esto, ¿cómo lo podemos aterrizar para poder entender exactamente lo que nos estás diciendo? Hay un cambio en la distribución del poder y tú dices que la calidad de la competencia electoral se degradó, esto por las variables que tú estás señalando. ¿Cómo se puede combinar esto para que podamos entender muy bien la gravedad de lo que tú estás planteando? La gravedad es que los partidos están haciendo un uso excesivo de dinero en efectivo para cooptar votantes, están fondeándose con recursos públicos, están fondeándose con donaciones privadas que no reportan a la autoridad, están haciendo uso de programas sociales de gobiernos para beneficiarse. Eso es lo que está ocurriendo, y aunque los votos se cuentan correctamente y no hay fraude electoral, y eso hay que decirlo con mucha claridad, las condiciones de la competencia degradan el resultado que finalmente se tiene, y la gente acaba pensando que todo en su conjunto está viciado, Raimundo. Tú dices, se están comprando elecciones, no el día de la elección, sino previamente. Están intentando hacerlo, y aquí hay que ser muy cuidadoso porque los intentos de compra del voto van a segmentos específicos, tampoco significa el comportamiento de todo el electorado, pero esos intentos requieren mucho dinero, requieren mucha corrupción para fondearlo, y en una elección muy cerrada pues claramente pueden hacer una diferencia. Tú estás hablando, Luis Carlos, del dinero en las elecciones, pero sobre todo del dinero pues que va por fuera de los conductos legales. Tú tienes una enorme experiencia en este campo. Tú dime, si tú ves una posibilidad de que los propios partidos en las cámaras pudieran entrar en esta discusión, si no ya es para el 2018, para el 2019, y regular de otra manera o liberalizar quizás, que sería el otro extremo, la parte de los dineros. Yo creo que no les interesa, yo creo que no quieren, yo creo que se trata de un gran negocio para partidos, para candidatos, incluso muchos candidatos perdedores, Raimundo, pierden la elección pero ganan mucho dinero para su cuenta personal. Esta es una realidad. Muchos contratistas dan dinero a candidatos y a cambio obtienen obra pública, permisos, asignaciones directas. Esto realmente es algo que los partidos no han querido ver, no han querido tocar, no han modificado, y lo único que han hecho en los últimos años es decir que la fiscalización del INE se debe fortalecer, que se debe centralizar, que debe ser en tiempo real. Eso, Raimundo, es totalmente irrelevante, es incluso ingenuo pensar que porque el INE esté fiscalizando en tiempo real en Internet lo que los candidatos suben de manera voluntaria, por eso vamos a saber lo que pasa. Lo que está ocurriendo en las campañas, Raimundo, es que das dinero en portafolios, das dinero en efectivo, fondeas candidatos, nadie lo ve, e incluso en muchas ocasiones lo que pasa es que hay terceros que pagan de manera directa a los proveedores de campañas, de tal forma que el dinero nunca entra a las campañas. ¿Quién puede ver, quién puede saber eso cuando estas son triangulaciones, simulan a veces estrategias de lavado de dinero o de defraudación fiscal? Y este es realmente el problema de fondo. Todo lo demás de si los spots aparece López Obrador, que se está discutiendo hoy, o de si hay precampañas o no hay precampañas, eso realmente son cosas irrelevantes frente a este problema, que es el problema mayor que vamos a ver otra vez en 2018 y que en este reporte decimos quizás hasta 2019 podamos empezar a ver con seriedad una nueva reforma electoral. Doctor Luis Carlos Ugalde, ¿cree usted que la reunión celebrada por parte de la FEPADE y la Auditoría Superior de la Federación en el corto plazo puedan superar esas anomalías? La FEPADE yo creo que está haciendo un intento muy serio por tratar de detectar y sancionar los delitos electorales que ve, pero la FEPADE tiene recursos limitados, la FEPADE tiene una infraestructura limitada para poder detectar todo lo que ocurre en los procesos electorales, pero me parece que en el caso del exgobernador de Chihuahua, que entiendo está solicitando una orden de aprehensión, si es que no se la han dado ya, me parece que es un paso muy importante que está dando la FEPADE para tratar de empezar a castigar estos fenómenos.
pero estos fenómenos, reitero, son generalizados, no incluyen solo a gobernadores, pero me parece un paso muy positivo. Por cierto, en este reporte de Integralia proponemos el voto obligatorio. ¿Por qué el voto obligatorio? Porque no es lo mismo intentar comprar votos cuando vota la mitad del electorado que cuando vota el 85-90%. ¿Por qué? Porque con 85-90% de participación, cualquier intento de clientelismo electoral se te diluye. El impacto cuando vota la mayor parte de la población es muy bajo que cuando vota poca gente. De tal forma que el voto obligatorio nos parece que será una medida inteligente para el futuro. Pues doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en el Primer Café y lo estaremos molestando seguramente más adelante. Puede la gente revisar este reporte de Integralia directamente ahí en su página de internet. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Fue el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Vamos con más información. Luego de las pruebas periciales, la Procuraduría de Michoacán informó que el pasado 14 de junio halló los restos del periodista Salvador Adame. A más de un mes de su desaparición, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó el hallazgo de los restos calcinados del periodista Salvador Adame. Por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Barr. El reportero y director del Canal 6 en el municipio de Mujica fue privado de su libertad el pasado 18 de mayo y sus restos fueron localizados el 14 de junio en un predio llamado La Barranca del Diablo, que se ubica en la carretera que va de Nueva Italia a Lombardía, después del puente de El Marqués. La información para dar con los restos fue proporcionada por Daniel Rubio Ruiz, alias El Cabezas, detenido el pasado 21 de junio junto a El Cenizo, y quien dijo conocía a Adame. El Cabezas lo veía y se refería a él como su primo, debido a que vivieron juntos durante la infancia. Es decir, la madre del Cabezas se hizo cargo de la crianza de Salvador Adame desde su niñez. El Cabezas detalló que un líder delincuencial en la región de Tierra Caliente, apodado el Chano Peña, ordenó secuestrarlo, asesinarlo y quemar su cuerpo. La Procuraduría dijo que los asuntos personales continúan entre las líneas de investigación, pues han identificado mensajes en el teléfono de Adame con insultos posiblemente provenientes del Chano. Fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado Chano Peña, lo cual pudiera tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confrontan, mensajes que siguen siendo materia de investigación. Sin embargo, agregó que todos los móviles, incluida su labor profesional, seguirán investigándose. ADN 40. Raimundo Federico, es la tercera o cuarta línea de investigación que da públicamente el procurador de Michoacán, que estuvo presente en los medios de comunicación desde que se presentó esta desaparición, desde que fue denunciada. En algún momento se refirió a algunos temas personales, algunos temas inclusive líos de falda que poco o nada tenían que ver con esta desaparición. Finalmente el día de ayer se confirma, y yo la pregunta que les pongo sobre la mesa es el tema de la impunidad. Es el octavo periodista que ha sido asesinado este año en nuestro país, y la pregunta y la gran petición también del gremio en ese sentido es no impunidad y sentar precedentes para las personas que atenten en contra de periodistas. Hay serios cuestionamientos de origen contra el actual procurador de justicia en Michoacán. Del caído colega, destacar que él denunció en el tramo Zaguayo-La Barca, es decir, la frontera entre Michoacán y Jalisco, la emergencia de halcones trabajando para un grupo delincuencial, y sus reportajes eran recurrentes en esa misma vía. ¿Y por qué la autoridad entonces no logró intervenir y desmantelar a las bandas de halcones que se ubican en la entrada de Zaguayo, Michoacán, que es un poblado de alta economía, pero donde son visibles estos delincuentes? Ese es el interrogante. Bueno, tú dices, porque me llama mucho la atención lo que mencionas. ¿Era sistemática la cobertura sobre estos halcones? Es decir, la denuncia. Sí, porque esa es el límite geográfico delincuencial pero más era alto. Sobre un grupo. En específico. Entonces, claro, aquí
yo digo, bueno, si asumiendo que esto es correcto, que todo lo que está diciendo es correcto, aquí lo que nosotros veríamos son dos errores. Una por parte del periodista, haberse enfocado únicamente en una sola organización, en una organización criminal, porque lo que se genera en la lectura de los criminales es no es que tú estés haciendo una cobertura porque te preocupa el tema en el sentido de lo que afecta a la comunidad, sino lo estás haciendo porque seguramente es la lógica que tienen, tú ya pactaste con la otra organización. Ahí puede haber, y esto es una enseñanza de mucho tiempo donde uno tiene que cuidar muchísimo ese tipo de equilibrios para poder ir dentro de los márgenes de seguridad y evitar que una banda criminal piense que tú ya estás haciéndole el trabajo a otra banda criminal. Pero digamos, esto es, bajo esta información que nos das, una hipótesis de trabajo que tendría que ser una línea de investigación. La otra es que si están viendo las autoridades lo que está sucediendo, no haber intervenido, porque las autoridades sí pueden intervenir, no es un asunto de censura, es de decirle, oiga, cuidado con lo que está sucediendo, o ver qué tipo de protección necesitaría, y eso es la otra parte que tiene que ver con las omisiones y con las insuficiencias que existen en este país en torno a los periodistas. Pero si la autoridad dice eso, entonces Javier Duarte también le dijo a los periodistas, tengan cuidado con sus fuentes. Pero eso fue una amenaza. O sea, no es lo mismo que la autoridad diga, oye, a ver, Juan Pablo, estamos notando que tú estás haciendo este tipo de trabajo, nos preocupa qué podemos hacer. Y otra, cuida tus fuentes, sí, porque te puede ir mal, porque ya ves lo que está pasando, lo están matando. Sí, es totalmente diferente. ¿Cómo puede a la autoridad entrar a un proceso de prevención y cómo una autoridad también te puede amenazar? Pero en el caso de Michoacán, el gran problema que yo le veo es que ese fiscal Martín Godoy es un desastre, porque es un hablador, viola por completo lo que se especifica en el Código Penal, da a conocer averiguaciones, dio a conocer averiguaciones previas en curso, no sabemos, porque su comentario aquí es como si fuera ya un hecho consumado y ese es el final de la investigación, no lo sabemos, y sin embargo sigue abriendo líneas de investigación y sigue generando muchísima especulación en torno ahora, bueno, ¿cómo que se intercambiaban mensajes de texto un criminal y el periodista? Aquí porque nosotros hacemos el matiz y que al crecer en una misma comunidad, en una comunidad pequeña, se conocen desde niños, después ya cada quien toma el rumbo que desee. Pero cuando te lo plantea de esta manera y se intercambiaban mensajes y se amenazaban, ¿cuál es la percepción que va a dejar en el grueso de la población? Claro, pues es que estaba metido con el narcotráfico. ¿Es así? Pues entonces que lo diga, pero si no es así, que no esté ni siquiera insinuándolo, porque él llega a este tipo de conclusiones. La tercera o cuarta insinuación que hace también que no tiene nada por incompetente y por locuaz. O sea, tiene una lengua demasiado prolífica en proferir difamaciones. Si no tiene probado nada, que no lo diga de esa forma, que diga, bueno, estamos trabajando sobre una línea de investigación, sobre líneas de investigación que no les podemos decir, porque precisamente son líneas de investigación. No podemos nosotros estar utilizando el nombre de una persona, si es inocente, si es culpable, simplemente para regar todo el tipo de lodo sobre la imagen de la persona. Por eso, cuando el titular del Solio de Ocampo lo propuso para esa responsabilidad, 3 partidos políticos lo rechazaron por los antecedentes y medios nacionales en algún momento insinuaron su posible connivencia con grupos de crimen organizado. De Silvano Aureoles, también la responsabilidad de los gobernadores en ese sentido, porque no es el único, son varios los gobernadores que tienen este tipo de incidentes en su estado y que por lo menos en este 2017 no se ha resuelto, más allá de que también la investigación pueda recaer en la Comisión Especial para la Ahora, también este fiscal es muy pintoresco. Este fiscal debería de ser procesado por violar a la ley que él debe de procurar. Pues es la misma que él está violando por dar a conocer todo este tipo de investigaciones criminales y averiguaciones previas, que son eso, son averiguaciones previas y se tienen que probar todos los dichos y todas las evidencias que se tienen. Y lo que estamos viendo es que en este caso no las probó. Y lo que genera es un enorme ruido, muchísima tolvanera y al final,
quién sabe qué es lo que va a pasar y quién sabe cuál va a ser la verdad, porque ha dicho tantas barbaridades a lo largo de las últimas semanas que ¿dónde va a estar la línea de investigación y la conclusión de un caso que él mismo ha distorsionado, ya pues ha degradado, por utilizar la frase, la palabra de Luis Carlos Ugalde? Al final debe ser la PGR la que atraiga el caso. No sé, porque a veces eso es lo que quisieran las procuradurías estatales, que sea la PGR la que quitarse el problema de encima. Yo creo que tienen que cumplir con lo que les compete, y si no hay elementos para que la PGR pueda traer el caso, pues que lo cumpla, que cumpla en el sentido de que termine la investigación y que la haga de una manera concluyente. Por lo pronto, ningún solo caso de este 2017 ha sido resuelto, ningún solo caso de los periodistas que han muerto, de los 7 El de Baja California Sur, ¿no? El de Max Rodríguez parece ser que sí apunta a que se ha resuelto, pero es el único. Es el único ya de 7 casos en este año. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una declaración, recomendación número 24 en Oaxaca, donde pondera ante los 3 niveles de gobierno prescindir de la opacidad para entrar a estos espinosos casos. Pues seguiremos platicando esta semana respecto a lo que ocurra con el asesinato de este periodista y toda la información que por supuesto se vaya generando. Vamos a conocer parte de las tendencias de las conversaciones en las redes sociales con nuestra compañera Luisa Cantú. Luisa, de nueva cuenta, muy buenos días, adelante. De nueva cuenta, buenos días. Creo que este ejercicio tiene que ser más bien global, porque es un tema que ustedes comenzaron a analizar en la mesa el día de hoy. Vamos a ver, como bien decían, esta encuesta que se hizo en varios países del Pew Research Center sobre la aprobación de Donald Trump y por supuesto también de los Estados Unidos. A mis espaldas vamos a ver un mapa sobre cómo han cambiado las tendencias de aprobación en las diferentes regiones del mundo. Podemos empezar con México, por ser obviamente nuestro país. Estamos en 5% actualmente. Fuimos de los países que más puntos perdieron en cuanto a aprobación de Donald Trump. Y aunque esto parece un pico muy grande, una caída muy grande desde el el periodo de Obama, que fueron 8 años, en realidad no es tanto, porque George Bush estaba más o menos igual, y en nuestro país tendemos a evaluar bastante bajito a los presidentes de los Estados Unidos. Este mapa que les comentaba muestra no la percepción, sino cuánto cambió entre una administración y otra, y como les decía, los colores más fuertes son los que tuvieron un cambio hacia la desaprobación mayor, y así van cambiando conforme se vuelven más claritos. Hubo un cambio menor, y los colores en verde y en los que están fuera de los tonos sepia son los que avanzaron hacia una mayor aprobación, que son obviamente pues solamente Rusia, Israel y las regiones colindantes. No sé si quieren ir aportando ustedes también datos y vamos pasando entre gráficas, o me lo aviento yo sola, ¿cómo prefieren? Dale, sigue Luisa, y ahorita comentamos al final del espacio para platicar acerca de estos números y estos datos. Bueno, para mí era importante ver que tanto México como Canadá, que es la región que nos interesa en este momento por la discusión que se está dando del tratado, tuvieron un pico muy importante de Obama. Canadá está en una aprobación de 22% con Trump, nosotros en 5%, veníamos de más de 75% Canadá y más de 50% en México con Obama. Y bueno, en la región europea también hubo un pico muy grande que se puede ver en el mapa. Alemania, Francia, Polonia, el Reino Unido, todos tienen un pico muy grande de estar aprobando a Obama con más de 70 puntos a quedarse abajo de los 25 prácticamente. La región importante que también, como bien decían al principio de esta mesa, hay que analizar es pues obviamente Rusia, y también por ese lado Corea del Sur y Japón, que tuvieron el pico mayor de caída. Corea estaba en prácticamente 85 y ahora está en 17, y Japón estaba en 70 y ahora está en 24. Estamos viendo obviamente una generalidad de desaprobación de Donald Trump y por lo tanto de los Estados Unidos. Si entramos en detalle en la siguiente gráfica, podemos ver además en la aprobación que han tenido ambos presidentes, Obama y Trump, en cada país. Lo vamos a ver en unos segunditos, pero es una gráfica que son varias columnas, 2 columnas, una de Obama y una de Donald Trump, y vemos, por supuesto, la aprobación enorme de Obama contra la de Donald Trump. Y por último, podemos ver una gráfica que mide exactamente sus propuestas. Es una gráfica de barras que pueden consultar en la página pewglobal.org. Es lo primero que sale el día de hoy, es este estudio que se publica sobre la aprobación de Donald Trump, y básicamente es cómo están aprobando su comunicación a través de Twitter, a través de canales de televisión. La mayoría lo desaprueba, sobre sus iniciativas. Aquí lo estamos viendo. Sus propuestas sobre armas, básicamente todas sus propuestas están en mucha mayor desaprobación que aprobación.
el veto migratorio, los acuerdos del cambio climático. Básicamente el mundo, esto sí es el promedio de todos los países que se preguntaron, está diciéndole a Donald Trump que no están de acuerdo con sus políticas. Regreso con ustedes. Oye, ojalá y nos pudieran mostrar el mapa, el mapa global, porque tiene cosas verdaderamente interesantes. Estamos viendo ahí que pues todos los socios del G7 de Estados Unidos, todos desaprueban el liderazgo de Donald Trump. En algunos casos más que en otros, pero tenemos ahí las dos economías más fuertes de Europa, que son Alemania y Francia, que están igual que México, una desaprobación enorme, pero también está el Reino Unido, está Italia, está Japón, que también son socios en el G7, que lo están desaprobando, no tan fuerte como en el caso mexicano, pero sí está entre el 20 y el 34%. Vemos también como en Australia es curioso, pese a todo lo que dijo Donald Trump del primer ministro y los choques con el primer ministro, que no tengan un nivel de desaprobación más grande. Finalmente son British, ¿verdad? No sex we are British, pero sí me llama muchísimo la atención. Vemos todas las grandes economías el reordenamiento mundial de Donald Trump. Es un reordenamiento en contra de Donald Trump. Vemos, fíjate, curioso, ahí Brasil, Argentina, donde el presidente Macri presume de una relación con Donald Trump, está de la patada. Y quienes no están, bueno, lo que pasa es que no es que no estén, es que no los encuestaron ni a Bolivia, ni Ecuador, ni Centroamérica, donde muy probablemente estarían igual. Igual o peor, que los propios México y Brasil. ¿A ti te llama la atención, Luisa, lo que estás viendo en este mapa? Sí, justo les comentaba, este es un mapa, hay un segundo mapa que tal vez podríamos ver, que muestra también por colores el cambio de aprobación, cuántos puntos cayó. Y México también no solo es uno de los que peor lo aprueban, sino es uno de los que mayor caída tuvieron, y el comportamiento es básicamente igual. Los que estamos viendo que lo aprueban más bajo fueron los que también tuvieron el pico más alto de la administración de Obama para acá. Entonces sí, claramente el mundo está reaccionando a este muy mal a Donald Trump. Muy mal está yendo a Donald Trump a nivel internacional. Pues ahí está la información. Luisa, muchísimas gracias. Lo puede usted consultar en la página de Pew Research Center directamente y también a través de las diferentes cuentas de redes sociales de ADN 40. Vamos con más información y como todas las semanas se une ya aquí a la mesa del primer café nuestro analista financiero Alberto Aguilar. Alberto, como siempre, un gusto, un honor tenerte. Muy buenos días. Raimundo. Bienvenido. How are you? Very bad. Perfecto. Oye, Alberto, pues vemos que ayer la Secretaría de Economía despertó y dijo, vamos a hacer rápidamente unas consultas, aunque sea por internet, aunque sea por mensajería aérea, por palomas mensajeras, lo que sea, pero porque arranca hoy las consultas de 3 días allá en Washington para ver qué ideas tienen para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, un poco más tarde, ¿verdad? Que en Estados Unidos el anuncio. ¿Se olvidó o qué pasó? No sé, yo creo que a lo mejor el tema en Estados Unidos que se conoció aquí en México los alertó. Y bueno, pues ayer finalmente, como ya lo mencionas, pues la Secretaría de Economía inició la consulta pública para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, quienes tengan interés en participar, bueno, lo podrán hacer a través de la página de la dependencia y el proceso va a concluir el próximo 26 de julio, o sea, va a durar un mes. Y bueno, como ya lo mencionaba Raimundo, pues sí, se había realizado ya un sondeo, pero solo con la iniciativa privada. En Estados Unidos la USTR convocó desde el pasado 23 de mayo a este ejercicio similar al que pues ahora se está iniciando aquí en nuestro país. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se estima van a iniciar el 16 de agosto, así que hay tiempo suficiente para esta consulta. Y en función de las negociaciones para el azúcar, bueno, ya lo sabemos, ya lo hemos platicado aquí, la verdad es que no va a ser un ejercicio sencillo, más allá de lo que se pueda pensar. Y bueno, esta mañana quisiera platicarles de uno de los tantos rubros que están atentos a lo que sucede en el Tratado de Libre Comercio, y me refiero al tema de logística. En México hay unas 35 compañías de servicio de logística integral. La mayoría pertenece al Consejo Ejecutivo de Logística y Cadenas de Suministro. Este consejo lo preside Rodolfo López Cerdán. Pero además participan pues, los agentes aduanales, empresas de mensajería, transporte aéreo, marítimo, terrestre, con todos los hombres camión que vemos todos los días, con pues camiones que no están precisamente en las mejores condiciones.
Si la apuesta de la modernización del Telecán es avanzar como región, me parece que en logística tenemos un gran problema porque estamos muy mal. Estados Unidos es el único país que está en el grupo de alto desempeño global en lo que es logística y ocupa en ese posición, ese grupo, selecto grupo, el 9º lugar. En el caso de nuestro país, la verdad nos hemos rezagado. Conforme al Banco Mundial ocupamos el sitio 57 de 160 naciones en lo que es logística. Desde el 2012 hemos caído 10 lugares, lo que significan pues, mayores costos para las empresas. Se calcula que el costo de logística en México significa un 15% más en lo que es las mercancías, mientras que en Estados Unidos es del 9%, la Unión Europea está en 8.5%. En logística, los países con mejor desempeño son Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Singapur, Suecia, Noruega y Japón. Vamos a necesitar mejorar para tener una mejor logística en lo que es infraestructura, en lo que, bueno, son puertos, aeropuertos, carreteras, y en los procesos de adoptar la mejor tecnología informática, en los procesos para adoptar el mejor proceso de almacenaje. Ahora mismo la inseguridad tampoco ayuda en nuestro país. El costo de la logística se dispara aún más al requerir las empresas para transportar sus mercancías seguros, custodios, localización satelital, y aún así hay grandes mermas por los recurrentes robos. Según Eric Márquez del Consejo Logístico, solo 10% de las empresas cuenta con procesos de alta calidad en logística, y entre ellas se puede mencionar al rubro automotriz, que es altamente exportador y altamente productivo. El 50% de las empresas está haciendo esfuerzos por mejorar, pero el otro 40% opera en condiciones deplorables. Y bueno, si México quiere seguir su avance como exportador, sea con Estados Unidos, que ahora está lo del Tratado de Libre Comercio, pero queremos diversificarnos, Estados Unidos, Canadá, pero necesitamos diversificarnos, está el acuerdo comercial que se está, la modernización del acuerdo comercial con Europa, otras zonas, el Mercosur, pues la logística debe mejorar. Habrá que trabajar en conjunto, gobierno, iniciativa privada, se van a requerir más inversiones y se va a necesitar un trabajo de mayor simplificación exprofeso en todo lo que tiene que ver con los procesos. Por lo pronto, podríamos decir que de cara al Tratado de Libre Comercio en logística, la verdad, la nota es bastante mala, y ahí están esas estadísticas del Banco Mundial, en donde hemos descendido 10 lugares desde el 2012. Oye, a ver, siempre nos sacas aquí temas sacados de la chistera, y que decimos, ¿qué es lo que está pasando que no estamos viendo? ¿Cómo es posible que hayamos caído tanto en materia logística? O sea, ¿qué es lo que dejamos de hacer o qué es lo que se hizo mal? Fíjate, esta es una muy buena pregunta, Raimundo, porque cuando hablamos de recortes presupuestales, cuando hablamos de Producto Interno Bruto pequeño, decimos, bueno, va a crecer o decrecer el Producto Interno Bruto. Bueno, cuando decrece el Producto Interno Bruto, al final de cuentas, decrece la capacidad que tiene la economía para generar pues muchas de estas obras de infraestructura que se requieren. Y en los últimos años, lamentablemente, cuando hemos estado en esos aprietos del Producto Interno Bruto, cuando crecemos poquito, como lo hemos hecho en los últimos 20 años en un promedio del 2%, pues esto significa que la capacidad de nuestra economía para generar esas inversiones que se requieren en materia de infraestructura, pues son limitadas. Y eso es lo que ha sucedido. Digamos, consecuentemente, pues vemos estas estadísticas, y cuando hablamos de carreteras, a pesar de que se han hecho muchas carreteras, pues todavía estamos muy lejos del nivel de carreteras. En puertos, ¿qué te digo? O sea, en puertos estamos rezagadísimos. Sistema ferroviario no existe. El sistema ferroviario, pues sí existe, pero pues tendríamos que haber mejorado el número de vías férreas. Lamentablemente por el tipo de concesión que se dio a las compañías ferroviarias, no se pueden construir nuevas vías férreas. Pero además, el gobierno de Ernesto Zedillo vendió los derechos de vía. Exacto. Es decir, teníamos el territorio y los vendió. Entonces, bueno, una locura. Exacto, están concesionados, y pues ellos tampoco por su título de concesión pueden hacer muchas cosas, están un poco limitados. Son de estos temas que tendríamos que estar trabajando. Esta administración se han hecho esfuerzos y se traía un plan, ¿te acuerdas? Un plan de muchos kilómetros de carreteras. Lamentablemente vinieron los recortes y esas carreteras pues han sido limitadas las que se han podido construir. Lo mismo sucede en el tema de puertos, donde se ha venido avanzando, pero se traía un proyecto mucho más agresivo, se vio acotado por el recorte presupuestal. Y bueno, en lo que es el transporte, pues ya sabemos lo que ha sucedido. Lamentablemente,
pues tenemos una antigüedad de 18, 20 años en lo que es la flota del transporte, y en función de eso pues vemos una gran dificultad para manejar la mercancía con productividad, muchos hombres camiones, mucha informalidad, porque también es otro tema. Y monopolio. Y algunos monopolios también, ¿por qué no decirlo? Entonces tenemos que trabajar. Un monopolio al cual también le han dado el sistema de peaje en las carreteras. Bueno, ese yo creo que se ha venido reduciendo, que es Capufe, ¿no? Pero se ha venido reduciendo por la gran cantidad de... Capufe quien lo administra, pero han venido... ¿Quién es el propietario de la tecnología para el telepeaje? Ah, bueno, ese es otro tema. Ha habido enormes disputas, bien lo dice Raimundo, ya no me acordaba de eso, pero tiene razón. Ha habido disputas enormes para los sistemas de telepeaje. Ahora, se ha avanzado. Sí, pero si se avanza toda la cadena productiva, por llamarlo de alguna manera, pues esto es lo que se te pegue la gana. Entonces te da exactamente lo mismo generar condiciones de competencia, condiciones de eficiencia, si tú mismo estás generando tu propio ingreso. Para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en las carreteras de los Estados Unidos, el esquema que utilizamos aquí en México es fatal. Eso de que te tengas que detener en cada lugar de peaje, para que pase tu coche y luego tienes que echar en reversa otra vez y como 3 veces porque el sistema no te marca y a ver si funciona y luego no funciona. En Estados Unidos, en algunas carreteras, ni siquiera te enteras de que hay telepeaje. Ya te metiste, te cobran y te llega tu cobro por correo. Te facilita la fluidez, que no te genera embotellamientos en este paso por estos semáforos que en realidad son semáforos. Son semáforos. Te paran ahí y luego se les ocurre simplemente, pues, es que está mal el sistema, es que no registra, es que a mi abuelita la bolsearon, es que la Por eso fue muy afortunado lo que tú mencionaste del telepeaje, que lo había olvidado, porque es muy ilustrativo de lo que nos está pasando, ¿no? O sea, mientras que en Estados Unidos o en Europa tú traes un automóvil y pasas automáticamente supercarreteras, carriles. Aquí en México te tienes que detener porque la tecnología que se instrumentó... Alberto, para cerrar, nos queda... Un ejemplo de lo que al final de cuentas esto repercute en el manejo de las mercancías. Nos queda un minuto para cerrar. ¿De qué forma puede afectar esto a México en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de la que hablabas? Este rezago yo creo que este rezago nos puede afectar en la competitividad que necesitamos tener, en los esfuerzos que estamos buscando para mejorar nuestro perfil exportador. Se ha hablado con el Tratado de Libre Comercio de las amenazas que hay de depender de un solo mercado en donde depositas el 80% de tu actividad de comercio exterior. Y bueno, si queremos seguir avanzando en ese esfuerzo de diversificación que necesitamos generar, pues tendremos que trabajar al interior también para que esos cuellos de botella no entorpezcan el manejo cotidiano de las mercancías y sobre todo no lo encarezcan, porque al final de cuentas este es un tema de competitividad. Alberto Aguilar, analista financiero, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Raimundo. Café. Amigos, buenos días. Te vemos la próxima semana, Alberto. Muchísimas gracias. Hacemos un corte, no se vaya, regresamos con más aquí al Primer Café. 1995. Los bancos al borde de la bancarrota. El problema fue que no fue un banco el que se enfermó, sino fueron el sistema financiero completo. Y un rescate con cargo al pueblo. Fobaproa, el rescate de los bancos, hipoteca a 3 generaciones de mexicanos. A esa crisis los políticos le llaman el error, ficción, miedo, debate. Sábado 1, 11 de la noche, Azteca 13. A pesar de ser domingo, en el mundo siguen sucediendo eventos. Culmina tu semana bien informado. Es noticia con Juan Pablo de Leo. Domingo 20 horas, ADN 40. Información de ida y vuelta. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrella un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete.
Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El sábado las noticias no se detienen. Nosotros tampoco. Una propuesta informativa arriesgada. Es noticia con Jorge Armando Rocha. Sábado 20 horas. ADN 40. Información de ida y vuelta. Anteriormente no me iba tan bien, ya quería desertar, ya no quería sembrar jitomates. Me acerqué yo a la Zagarpa y me apoyaron con un invernadero. Creo que las puertas se fueron abriendo poco a poco. Con el padrón único de beneficiarios de la Zagarpa, los apoyos van a ser más transparentes y van a apoyar a los que son los verdaderos productores. Tú también regístrate en el padrón único de beneficiarios en tu CADER, DDR o delegación Zagarpa más cercana antes de presentar tu proyecto productivo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados. Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. Regresamos al primer café, son ya las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a conocer qué es lo que el día de hoy va a marcar la agenda en nuestra primera plana de este periódico que proponemos del primer café, Raimundo. Bueno, aquí ya tenemos, no es como los periódicos brasileños, eso que se ve más o menos blureado, no es ningún acto de censura. Es que no pagaron bien la publicidad ahí, pero tenemos hoy las audiencias en Washington, allá en la Comisión Internacional de Comercio, son 3 días de audiencia, donde se van a recibir propuestas de todos los sectores para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por supuesto que el caso del presidente brasileño Michel Temer va a ser uno de los grandes temas hoy allá. Vamos a ver cómo viene la reacción en el Congreso brasileño y el Bronco que se está convirtiendo en nuestra figura de la semana. El Bronco que se metió con 5 medios de comunicación, prensa, radio y televisión en Nuevo León y en el país. Dice el Bronco, voy sobre ellos. ¿Y por qué razón? Pues porque no le gustó que hubiera una revista que decidiera llevarlo en portada. Entonces le enojó que lo sacaran y dijo, ¿y quién pagó? O sea, como si todo lo que se difunde tuviera que ser pagado. Que se llama investigación, que se llama reportaje. Pues ¿de qué tamaño tendrá la cola y qué habrá hecho en el pasado que piensa que todo es absolutamente pagado? O sea, ya no existe la jerarquización periodística, ya no existe la intención de mostrar qué es lo más importante. Pero no entiende de compra. No entiende de nada. No entiende nada, entiende de burros y vaquitas, pero de otras cosas lo hemos visto absolutamente nada. Jaime Rodríguez, el Bronco. Pues ahí estaremos platicando de esos temas el día de mañana. Nosotros ya nos vamos, pero recuerde que lo esperamos a las 5:53 de la mañana aquí en el primer café. Se queda con Es de Mañana con Mónica Garza, Manuel López San Martín. A las 11 de la mañana, noticias de ida y vuelta con José Luis Mora. Y posteriormente después, noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, con opinión, con análisis y con entretenimiento aquí en ADN 40. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos el día de mañana. Raimundo Riva Palacio. Juan Pablo, muy buen día. Buen día a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta mañana.